2, sí o sí, los juegos third party o los juegos que no son casa Nintendo como tal, ¿vale? Escogen la mejor opción para ellos como forma más barata, lo de las keycards, lo de las tarjetas estas de rojo, pero que en vez de ser juegos físicos son llaves de descarga digital. O sea, compras como si fueran versión PC. Fíjate que no solo la pistola, le ponen diseño fruncido también, es verdad. Jugarían una semana con mucho y luego volverían a la droga génsica a lo mejor, o no. O dejan la droga génsica. A mí me gustaría, por ejemplo, cómo hacen los cuerpos de Full Metal Alchemist, que se nota que las proporciones son más realistas. Eso sí es verdad, ¿eh? Es que cuando diseñan personajes con tetas más grandes que sus cabezas ya es que no tienen ni sentido, ya ves. Pero digamos que si tienen unas keycards, o bueno, tienen formatos físicos de, perdón, de Nintendo Switch de 30 y pico gigas y de 64, creo que eran, algo así. Entonces, hay juegos que entiendo que tienen tantos gigas que no caben en el cartucho y por lo tanto los tienes como que comprar en keycards, ¿vale? Para la descarga digital. Pero es que hay otros juegos que son más indies, que son más cortos o que pesan menos por el estilo que usan o por el arte que usan o porque no usan tantos gráficos realistas, vamos a ponerlo así, que no pesen tanto. Y aún así prefieren ponerlos en keycards. ¿Por qué? Porque es un formato más barato y no les costea nada físico. Pero es muy XD. Deberían de haber seguido con el formato físico con la third party. Eso sí, con los juegos principales de Nintendo sí tienen pensado en traer físico. Tanto para Switch 2 como para la Switch 1, por supuesto. Lo curioso es que hay juegos de Nintendo Switch que sí salen en físico, pero luego para la Switch 2, el mismo juego te sale con la keycard o con la Game Kit, como le llaman, keycard o Game Key, como sea, ¿vale? Y lo prefieran en digital. No sé, es curioso. Entonces quería hablaros de ese tema ahí con este vídeo. ¿Vale? No me he suscrito a Danikio porque estoy en el canal secundario. Y de esto se trata, ¿vale? Mi problema con las Game Key Cards en Nintendo Switch. Todo apunta a que el formato físico está desapareciendo, pero había una empresa que aún no se sumaba a esto, Nintendo, Ya. apoyando el formato físico por generaciones, hasta que llegaron las Game Key Cards. Pero, ¿realmente son el fin del formato físico? ¿O nos deberíamos preocupar tanto por su llegada? Es más, ¿saben Es una buena siquiera qué son pregunta, ¿eh? estas tarjetas llave realmente? Hay mucho alarmismo ahora mismo. Eso rimó. Con todo este tema. Porque esta vez sí creo que es preocupante lo que pueda ocurrir a futuro. Porque estas tarjetas pueden cambiar el rumbo de la industria de ahora en adelante. Así que vayamos allá de una vez. Y cuando digo allá, me refiero a que vamos con el anuncio de back de esta semana. ¿Te interesa darle un giro a tu carrera, especializarte o simplemente aprender algo nuevo de forma pero... uno en todos los cursos? Continuemos con el video. Vale, ahora sí continuemos. Nada de sponsors. Primero hay que aclarar qué rayos son estas famosas tarjetas llave o Game Key vale, Cards. que nos expliquen. No sé cómo las conozcan. En fin, estas Game Key Cards son un nuevo tipo de tarjeta o cartucho que vas a ver en Nintendo Switch 2 más a menudo. No van a reemplazar a los cartuchos tradicionales, pero sí es una opción que van a ver más seguido. Y estas tarjetas llave, aunque parezcan un cartucho tradicional, la diferencia con el resto es que estas no traen el juego completo dentro. Son como una llave, de ahí su nombre. Esto quiere decir que al insertarla, la consola reconoce el juego y te dará permiso de descargarlo de internet para posteriormente usarlo. Pero solo lo podrás usar mientras tengas ese cartucho llave dentro de la consola. Para que no haya confusiones, reitero. Solo la primera vez tendrás que descargar el juego de internet y después no vas a necesitar una conexión a internet para jugarlo. Necesitas conexión a internet. Mal vamos. Mal vamos, ¿eh? A ver, es que estuve leyendo el comentario de Skyder y tiene razón en parte, ¿vale? Eso sí, que yo sepa, todos los juegos de Play 4 tienen que instalar, ¿no? Dudo que ningún juego tuviera en disco como tal. Es verdad, ninguno tenía que... Ninguno está como completamente, pero es que para descargarlo o para instalarlo no hacía falta internet. Aquí sí, te manda a tener internet, ¿no? Que yo sepa. A ver, yo al menos cuando tenía Play 4 sin internet yo podía instalar juegos sin problema. A menos que necesites jugar en línea. Pero bueno, ¿por qué esto generó tanto escándalo? Bueno, porque muchos jugadores, especialmente los que aman el formato físico, esto se siente como una traición. Y con razón,
Ya no estás comprando el juego completo. No. Estás comprando un cartucho vacío con acceso a una descarga digital. Eso es peor que tener un juego digital. Mínimo estos últimos los puedes usar sin insertar alguna tarjeta de juego, pero estos requieren que sí lo hagas. Digo, también tienen sus ventajas claramente, como el que estas Game Key Cards las vas a poder prestar a otras personas Ya, y podrán pero de poco jugarlos sin sirve. problemas. Es más, hasta puedes venderlos o regalarlos, cosa que no puedes hacer con tus juegos digitales. Así que no es del todo mal, pero técnicamente siguen siendo solo eso. Estás pagando por un permiso para jugar el juego en digital. Es por eso que la gente empezó a decir que Nintendo está matando el formato físico, porque varias compañías No. anunciaron que van a lanzar juegos así desde el día 1. Juegos como Street Fighter VI, Bravely Default HD, Sonic X Shadow Sí, Generations, se dijo. Yakuza 0, entre muchos otros. Pero la pregunta es, ¿realmente Nintendo está acabando con el formato físico? A ver, yo entiendo por qué lo dicen y por qué señalan tanto a Nintendo, pero hay que aclarar varias cosas primero. Para empezar, antes de Nintendo, la industria ya estaba acabando con el formato No, físico ya y sí, lo sé. Sony, por ejemplo, Sony o los juegos de Play se venden más en digital que en físico. Por eso yo busco el físico a todo costo, ¿eh? La velocidad de escritura y lectura del disco es mucho más lento que un cartucho actual. Microsoft fue la primera que hizo destruir. Sí, exacto. Microsoft fue la primera que más indujo el físico. prácticas aún peores. Eso sí es verdad, ¿eh? PlayStation y Xbox han estado vendiendo juegos en discos que no vienen completos. Muchos te piden descargas obligatorias o parches día 1 que Bueno, los literalmente parches, hacen infugable claro, el los parches y tal sí necesitas internet como tal. juego si no tienes una conexión a internet, pero está tan normalizado que no muchos lo ven como el fin del mundo. Pero cuando Nintendo lo hace, resulta que es lo peor que le ha pasado a la industria. Es más, apuesto a que muchos de ustedes no sabían que estos juegos llave llevan existiendo años en Play y Xbox. Sí. Con juegos donde la caja directamente te dice que no incluye el juego y que necesitas descargarlo sí o sí. Pero bueno, Nintendo es la mala, Pero no todo. Pero Dani, ya deja de defender a Nintendo. No es que lo defienda, estoy diciendo las cosas como son. Estos juegos llave llevan existiendo años, solo que Nintendo se le Jesus-200 dice aunque me duela, el Doom también ya que el juego en físico solo pesa apenas 100 megabytes en Sí. Play o creo que 86 megabytes en Xbox. Querrás decir gigas, ¿no? 100 gigas y megabytes, ¿no? Es lo que estás diciendo, ¿no? Ah, vale, que en el formato físico tiene ese peso apenas. ocurrió la idea Ya. de nombrarlos de forma diferente y fue lo que llamó la atención de muchos y se le criticara más al respecto. Pero bueno, esto es por un lado. Por otro, Nintendo es quien ha estado apoyando muchísimo el formato físico de todas las compañías de videojuegos que existen. Son quienes venden más juegos físicos que cualquier otra. Son es quienes verdad, te meten ¿eh? los juegos completos Completo en en sus el cartucho, cartuchos. sí. Es la única compañía que no Sí, es te saca real. versiones de sus consolas digitales. PlayStation y Xbox tienen algunas de sus consolas sin lector de discos, son totalmente digitales. Eso en Nintendo es impensable. Incluso su versión más barata, que es la Nintendo Switch Lite, tiene lector de Sí, cartuchos. tiene lector de cartucho, Ahora, es verdad, ¿eh? si bien Tenía Nintendo ha pensado defendido mucho pillarla. el formato físico, también entiendo el por qué a ellos se les critica más duramente que a la competencia. Pues, como dije, al ser los únicos que quedaban en apoyar el formato físico, sacando las Game Key Cards, se siente como una traición a todos los que aún tenían esperanzas en Nintendo de seguir apoyando el formato, quienes pensábamos que eran los que tenían que prevalecer el formato físico, no ayudar a destruirlo. Entonces verlos hacer este tipo de prácticas duele. Pero vamos a calmarnos un poco y antes de criticar Vale. de lleno a Nintendo, veamos los datos. ¿Saben cuántos juegos hechos por Nintendo van a usar tarjetas llave? Ninguno, ni uno solo. Ninguno, Al ¿veis? menos hasta la fecha en la que grabo este video. Ninguno, ¿vale? O sea, todos los que van a salir Switch 2, incluso los Zelda de Switch Edition 2, el Metroid Prime 4, el Donkey Kong Bonanza, ninguno va a usar keycard. Van a usar todo formato físico real. Lo de las keycards son en third party. De hecho, en Sony por Shadow Generation se ha confirmado por parte de Sega. Y otros jueguitos más se ha confirmado. Y eso es porque eso es una lección que les da Nintendo a las compañías, tengo entendido, que pueden elegir o usar el formato físico, pero les sale más a cuenta la distribución, es decir, les sale más a cuenta que valga más caro sus juegos porque están usando materiales para el formato físico.
Y luego están las keycards, ¿no? Y muchos han optado por la keycard por ser más barato. De hecho, me sorprende lo poco que van a ocupar el nuevo Donkey Kong. Solo 10 gigas. ¿Solo 10? ¿What? De locos, ¿no? Todos los juegos confirmados hasta el momento que van a usar tarjetas llave son de terceras compañías. Capcom, Sega, ¿Sí, veis? Square Enix, Koei. Pero Nintendo, la que supuestamente acabará con el formato físico, no ha lanzado ni ha anunciado un solo juego propio Por el usando este momento. formato de cartucho. Entonces aquí cambia la narrativa. Nintendo no está destruyendo el formato físico, pero sí abrió una opción más para que otras compañías lo usen si quieren. Es que, En por otras ejemplo, palabras, entiendo el Den Ring, que ocupa un montón, 100 gigas. No puedes poner un cartucho de 60 y pico, 30 y pico gigas de ocupación, ¿no? Algo así, ¿sabes? No pueden. Entonces dicen, bueno, una keycard es una mejor opción para optimizar los juegos y que quepan en la consola, ¿sabes? Algo así. lo que hizo Nintendo fue dejar de pelear por el formato físico, al menos en lo que concierne a las terceras compañías. Y para muchos, eso es aún más doloroso. Aquí es donde viene mi duda. ¿Por qué Nintendo permitió esto? Sabemos que ellos no van a usar este formato, al menos de momento. Pero ¿por qué dejar que otros sí lo hagan? ¿Por qué abrir la puerta a un sistema que claramente puede acelerar la muerte del formato físico, cuando eran quienes más lo defendían? La respuesta es más simple de lo que creen, pero no es lo que todos quieren escuchar, así que lo diré así en crudo. El formato físico está en declive con o sin Nintendo, así que si no le ofrecían a las compañías otra opción, era muy probable que muchos estudios simplemente dejaran de lanzar sus versiones físicas o tuvieran Efectivamente. problemas con Nintendo. Y Nintendo lleva generaciones enteras peleando con las terceras compañías. Lo que menos quieren ahora es tener un conflicto cuando están a punto de sacar su consola de nueva generación. Verán, fabricar cartuchos para Nintendo Switch no cuesta lo mismo para todos. Según múltiples reportes, no es algo que Nintendo diga abiertamente, existen diferentes tamaños. De 1 GB, 8 GB, 16, Sí, ¿veis? 32 e incluso se habló de cartuchos de 64 GB, pero muy pocos los usan por su alto costo. Y como se Efectivamente. imaginarán, cuanto más grande es el cartucho, más caro es para el publisher. Así que muchas compañías optan por cartuchos más pequeños, o ahora directamente por una Game Key Card, que funciona como una llave digital. ¿Quién sale perdiendo con todo esto? Nosotros, que terminamos descargando todo el juego, aunque tenga la caja en la estantería. Así de simple. Por ejemplo, pónganse en los zapatos de Sega como empresa. Sí. Si quieren lanzar Yakuza 0 en Nintendo Switch 2, ¿pagarías por el cartucho más caro? ¿O usarías una Game Key Card y te ahorras gastos de producción y aún así lo puedes distribuir en las tiendas? Creo que la respuesta es evidente. Las terceras compañías no van a pensar en los jugadores. O bueno, la gran mayoría no. La gran Y mayoría. seamos honestos, las tarjetas llave no las ofreció Nintendo para ayudar al consumidor, las ofreció para no perder a las terceras compañías, para seguir teniendo su apoyo. En otras palabras, quienes perdemos aquí solamente somos nosotros. Nintendo no, porque sigue vendiendo juegos de terceros. Las otras compañías ganan porque se ahorran recursos, pero los jugadores, nosotros, solo perdemos. Y aquí es donde está mi principal problema con las Game Key Cards. El cómo se están usando. Una cosa es ver juegos como Yakuza 0 o Street Fighter 6 que pesan como 40 GB o no sé, son juegos más grandes y quizá con optimizaciones puedan caber en los cartuchos más grandes que vende Nintendo. Pero bueno, se puede entender que esos juegos opten por irse por una Game Key Card. Pero que metas juegos como Puyo Puyo Sí, Tetris ves, 2 juegos más en una tarjeta chiquitos. llave cuando claramente caben en un cartucho pequeño no tiene ningún sentido. Esto ya no es necesidad, solo es por comodidad y para ahorrar dinero. Nintendo da una opción más práctica a las compañías para no comprar cartuchos grandes y se ahorren dinero con sus juegos más pesados. Pero si desde el principio ya están aprovechándose metiendo juegos pequeños que no necesitan tarjetas llave para caber en un cartucho, me parece abusivo. Y solo está fomentando a que más compañías lo sigan haciendo a futuro. Ahí ya se están burlando en la cara de los jugadores. Usarlo cuando no hace falta está fomentando a que poco a poco ahora sí desaparezca el formato Es que, por físico, ejemplo, Sony por porque la gente Generation no va a sí querer podría. comprar esos juegos de En esa un forma. cartucho. Al final a nosotros como jugadores no nos interesa lo que la publisher pueda gastar en los cartuchos. Nosotros queremos el juego completo en físico sí o sí. Pero al hacer estas prácticas, esto yo sí lo veo como anticonsumidor. Y aún tengo esperanza, porque no todos los estudios lo van a hacer. Por ejemplo, CD Projekt Red con Cyberpunk 2077.
Ese es un juego pesado. ¿Y qué creen? No va a requerir una tarjeta llave. No, lo van a hacer en Bros físico, metieron todo el juego en un cartucho de Switch 2. Lo van a ¿Por qué? optimizar. Bueno, esto es lo que dijo el CEO de CD Projekt Red. Podríamos haber optado por las keycards, pero ¿cuál es el punto? Los usuarios de Nintendo prefieren el formato Efectivamente. Lugar se Esta despide era la con opción clásico, correcta. un Chao, Alu. auténtico mariachi. Adiós, amigo. Amigos. Bueno, al menos Furula. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Chao, Alu, gracias por pasarte. Y sigue apoyando el formato físico, Alu. Los usuarios de Nintendo No vayas a prefieren PC. el formato Digo, sí físico. puedes. Te quiero. Esta era la opción Descansa. correcta. No subestimen la importancia del físico. Este formato tenido no se va a ir a durillo. ninguna parte. Venga, mucho ánimo. Descansa y que sueñes con los angelitos. No Descansa bien, subestimen ¿eh? la importancia del físico. Este formato no se va a ir a ninguna parte, y los usuarios de Nintendo son muy receptivos con los físicos de verdad. Y saben, tiene toda la razón. Nintendo cuida mucho el formato físico, y los usuarios de las compañías lo valoran más. Por eso se venden muchos juegos en físico en Nintendo Usuarios de Switch. PC, Y las formato empresas físico, ya sí, deberían este se saberlo come. y optar por meter sus juegos en los cartuchos. Pero si se van a poder ahorrar unos cuantos pesos, no lo van a hacer desgraciadamente. Ahora, según rumores, como me encanta esa palabra porque la mayoría de las noticias de Switch 2 se basan en eso, rumores, indican que Nintendo solo está ofreciendo cartuchos de 64 GB a las compañías y no les da opción a comprar las más baratas. Y esa es la razón de por qué las terceras compañías optan por usar las Game Key Cards, porque no están dispuestas a pagar lo caro que cuestan esos cartuchos. Y a ver, para empezar, es eso, como dije, solo es un rumor. No deberíamos darlo por hecho hasta que Nintendo o alguna otra desarrolladora lo confirme públicamente. Pero bueno, supongamos que en un escenario hipotético, Nintendo realmente solo está ofreciendo cartuchos de 64 GB a las empresas. ¿Eso cambia la cosa? Para mí no. Las terceras compañías tienen la obligación de ofrecer una versión física digna si deciden vender en físico. Las Game Key Cards pueden tener sentido en casos muy específicos, cuando un juego es demasiado pesado y no cabe ni siquiera optimizándolo, pero no deberían usarse solo porque no quieren gastar un poco más. Ahora, estamos hablando de compañías multimillonarias, Sega, Capcom, Square Enix. No me digas que ellos no pueden invertir Ya, unos sí cuantos pueden dólares extra invertirlo. para ofrecer una experiencia física completa. No estamos hablando de estudios indies, que en su caso sí. Vale, discurso de intensidad de anime. Ya es tarde para mí, Pinku. Desde que Sony me quitó a Japan Studio, ya supe que no pude confiar en las consolas. Toda mi vida PlayStation para esto, jamás, ¿verdad? Joder, Alu, qué bonito ha sido. Qué bonito discurso. Pero es verdad, es real. Lo peor es que no se hizo mucho eco de eso. A mí me jodió, ¿eh? Experiencia física completa. No estamos hablando de estudios indies, que en su caso sí sería más comprensible. De hecho, ni siquiera sabemos exactamente cuánto cuesta un cartucho de 64 GB para verdad? Switch 2, como para asegurar que es inviable. Y aún así, si eso fuera cierto, ¿cómo explican que los de CD Projekt Red sí pudieron meter Cyberpunk 2077 completo en un cartucho? Ellos sí pueden, pero Sega o Square no. ¿En serio? No tiene sentido. Y ahí es donde queda claro que esto no va de costos, sino de prioridades. Entonces, ¿quién es el verdadero culpable? ¿Nintendo? ¿Las terceras compañías? Yo creo que va más allá de eso. Siento que es la misma industria y el cómo hemos normalizado varias prácticas como jugadores. Por ejemplo, se ha normalizado el reducir costos para las compañías, aún sin reducir los precios. Ahora viene la pregunta verdad, más ¿eh? importante del video. Nosotros Devolved como acá, jugadores, maldito. ¿qué hacemos? ¡Viva Gravity Podemos Rush! no comprarlos, pero si Agüita, dejamos de como comprar estáis los en el juegos chat. físicos porque vienen en tarjetas llave, las compañías solo lo traducirán como si a los jugadores ya no les importara el formato físico y dejarán de sacarlos así, vendiéndolos solo en digital, como ya ocurre con algunos estudios de videojuegos. O bueno, podemos optar por comprar más en físico y menos digital. Así verían que a los jugadores realmente les interesa el formato físico. El problema es que al ver que comprarán muchas tarjetas llave, se van a ir por ese camino y habrá más tarjetas llave con distintos juegos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Realmente como consumidores, nada. Realmente no podemos hacer mucho. Quien debería hacer algo al respecto es Nintendo, quienes pueden cambiar el rumbo de las compañías. ¿Cómo? Veamos. Una opción sería incentivar el formato físico completo. Si de alguna manera Nintendo ofrece un beneficio, no sé, a los estudios que lancen juegos completos a su cartucho, muchas compañías lo pensarían dos veces antes de irse por las Game Key Cards.
no sé, un descuento en envíos o promocionar sus juegos en redes o en la misma eShop o darles más visibilidad en las Sí, a lo presentaciones. mejor otra Sería una buena alternativa. forma para que Sí. todos opten por hacer juegos físicos completos. Otra opción sería crear un sello oficial. Cuando Nintendo salvó a la industria de los videojuegos, que si no sabes cómo lo hicieron, te dejo este video de aquí donde explico a detalle Mira. cómo fue eso, pero bueno, cuando Nintendo lo hizo, algo que ayudó mucho a que sus juegos se destacaran del resto fue poner un sello de calidad, el sello de calidad Nintendo. Si lo tenías por seguro de que sería un buen juego y de calidad. Pues yo propondría algo así, pero con juegos físicos completos, que tuvieran un sello de Nintendo que los destacara del resto y que dijera en la caja algo como: este juego está completo en el cartucho. Así el consumidor sabe a lo que va, y los estudios, si hacen bien las cosas, pueden usarlo como una medalla para que los jugadores se fijen más en esos juegos en específico. No es mala idea, ¿eh? Aunque aquí lo que hizo No, Nintendo no lo fue veo lo mala idea. contrario, que también se me hace buena opción. Y es que si el juego es un Game Key Card, te tapa casi la mitad de la pantalla con un ¿Es mensaje verdad? que dice que requiere internet y descargar el juego para usarlo, lo que hace que la caja no sea tan atractiva, además de ser la única compañía en llamar a este tipo de juegos de una forma diferente, creo yo, para que los jugadores se la piensen más en comprar juegos llave o juegos completos. Pero siento yo que lo primero quedaría mejor porque de esa forma se reflejaría más en los jugadores que compren estos juegos, y así las compañías se animarían a sacarlos de esa forma. Como conclusión, las Game Key Cards no van a destruir el formato físico, No. aunque sí lo incentivan. Y es una respuesta incómoda a una realidad incómoda, que el formato físico como lo conocíamos ya está muriendo, y nadie sabe cómo detenerlo. De hecho, ahora que lo pienso, con esto de las Game Key Cards, tiene más sentido el por qué Nintendo sacó lo de las tarjetas virtuales. Como sabe que mucha gente se moverá a lo digital, quieren ver una manera más óptima de gestionar ese formato entre consolas. Pero bueno, Claro, porque si después lo pueden prestar, un nuevo formato o para ayudar a regalar, los o estudios vender, a seguir publicando en tiendas. es Pero ni ha normal. empezado la generación y ya se están aprovechando del formato. ¿Cómo será en unos años? Esperemos que no sea peor. Porque eso de usarla en juegos que ni lo necesitan no está padre. Y aquí ya no va de si estás a favor o no con el formato físico, sino de ser más transparentes y que las empresas tengan más respeto por el consumidor, y de que se respete más el formato físico. Pero bueno, saben que a mí me gustaría leerlos a todos ustedes y que me digan lo que opinan de todo esto. Los estaré leyendo a todos. Agüita, ¿eh? En fin, eso fue todo por hoy. Yo soy Dani Increíble. Kio y aquí me despido. Nos vemos en el próximo video, que ojalá y ese sí venga completo en el cartucho. Chao. La verdad es que... Pero es que para empezar esa idea fue de Nintendo. No es que las culpe, pero... Pero es que sí... Claro, es que a Nintendo también no le quedó más remedio que hacerlo para que las compañías third party también salgan en su consola. Porque es verdad que a Nintendo le ha costado sacar juegos a su consola y algunas incluso más potentes. Por ejemplo, el Cyberpunk le ha costado, los Elden Ring le ha costado, algún Soul le ha costado. La verdad es que sí es verdad que en cierta manera no queda remedio, pero juegos pequeños y así podrían haberlo puesto en físico perfectamente, ¿eh? Sinceramente espero que en un año así mejoren estas prácticas y detalles relacionados con la Switch 2 porque seguramente tendrán un catálogo muy bueno de exclusivos y un hardware que no está mal, pero le va a arrastrar a los demás. Y me da un poco de pena lo que ha sido la primera Switch. Es que la primera Switch ha sido una guapa. Está muy guapa la primera Switch, ¿eh? Yo no... Yo la verdad es que... la verdad es que cuesta mucho. Está mucho... ¿Cómo decirlo? Ya asimilar, o me cuesta asimilar que no habrá formato físico. Pero bueno. ¿Qué haremos? Moriremos hoy, ¿no?